Bueno, muy bien, hermano Gilmar. La verdad que me gozo cuando yo veo que están creciendo en el conocimiento. Y una pregunta que podría salir de esa enseñanza es, ¿cómo podría yo equilibrar eso en mi vida personal? ¿Ya? ¿Y qué dice el hermano Noé? ¿Cómo se podrá equilibrar eso? ¿Qué dice hermana Ana y hermano? Ya con el hermano hablé cómo se podía equilibrar. Y hermano Francisco, ¿cómo se podía equilibrar eso? O eso no se puede equilibrar. Que las prioridades. Entonces, realmente no se puede equilibrar. Aunque usted busque algo, no se puede, porque hay un versículo que dice, nadie puede servir a cuantos. No se puede equilibrar. O amará al uno, o menospreciará ¿qué? Al otro. Entonces, ahí es donde está uno pensando cómo yo puedo equilibrar eso. Y se mata uno la cabeza, pero uno tiene que recibir la respuesta de quién, hermano Noé, de Cristo. Entonces, a veces es muy importante nosotros tener en cuenta estas enseñanzas porque de todas maneras nosotros en el momento en que nos toque hacer algo de trabajos, hacerlo de la mejor manera, como hijos de Dios, responder ya. Pero a la larga uno sabe que uno en el corazón tiene esa quema, las cosas de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando Él dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar, Él no está hablando tanto de la parte administrativa del templo, sino Él está hablando más que todo de lo que es la parte de la palabra. Que los sacerdotes quedaron asombrados que un niño de 11 años le saliera adelante hablando. Entonces esa es una parte que hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Entonces, en los negocios de mi Padre me conviene estar es en todo lo relacionado a lo que es la bebida y la comida en el mundo espiritual. ¿Cuál es la comida, hermano Ramiro, de Jesucristo? Y hermana Ana. Hacer la voluntad de quien me envió. Oye, muy bien, hermana Ana. ¿Y la cita bíblica? Bueno, hermano, pero muy bien, hermana Ana, lo felicito. ¿Y por qué no le ha compartido eso al hermano Ramiro, por favor? Entonces, el hacer la voluntad de Dios es la comida. Precisamente, capítulo Juan, y vamos a mirar ahí Juan capítulo, ya, 4 y versículo 32. Él les dijo, los apóstoles llegaron y, oye, usted no ha comido, coma. Y entonces él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ese dice en el 32 y el 33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y el 34 Jesús le dijo, mi comida es que hagas ¿quién? La voluntad del Señor que me envió. Ahora viene la pregunta, vamos a hacer una cadenita así para que ir pesando de nivel a nivel. Y entonces, hermano Ramiro, nuevamente, si la comida es hacer la voluntad de Dios, ¿en qué consiste hacer la voluntad de Dios? En predicar su evangelio. Predicar su evangelio. Hermano Noé, ¿en qué consiste hacer la voluntad de Dios? Obedecer la palabra. ¿Qué dice hermano Francisco? Pueden decir muchas cosas, pero yo quiero para después reunir todo eso para que ustedes entiendan algo. Recuerde que primero era la comida y luego hacer la voluntad de Dios es la comida. Pero luego, ¿qué es la voluntad de Dios para poderlo inferir o sea, lo que es inferir y inquirir? O sea, poderlo desmenuzar y poderse uno alimentar bien. Bueno, vamos a mirar algo en la Biblia, ¿ya? Vamos a ir a Juan capítulo, creo que esta es, a ver, yo le dije fue 4:34, ¿cierto? 32. 4:32, ok. Vamos, yo creo que a mirar la voluntad. Capítulo Juan 7 y versículo 16. 16. En otras palabras, es morir el yo.
Morir el yo. Mire lo que dice el 16. Puede leer, hermano Francisco, con el 17. 7:16. Sí, Juan. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ese es uno de los pasos más fundamentales. Porque hacer la voluntad de Dios es no hablar por mi propia cuenta, sino hablar por la cuenta de quién, de Él. Claro, de esa manera yo hago la voluntad de Dios. ¿Sí me comprenden? Porque si yo meto mi punto de vista, ya no hago o sea, hago mi voluntad y no la hago del que me envió. Entonces lo más importante es hacer la voluntad de Dios cuando yo realmente no hablo por mi propia cuenta. Y si Cristo, que era el maestro, no hablaba por su propia cuenta, sino hablaba haciendo la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros? Un saludito, hermana Sara Lorenzo Ángel, Dios le bendiga. Victoria Karim, Dios te bendiga. Miriam Medina, Dios te bendiga. Y los demás hermanos que se están conectando, lo mismo Johnny Mauricio en Instagram, Dios te bendiga. Y los hermanos William y Luz María y Maricel Castillo, Hueles, creo que es en La Paz, Bolivia. Muy importante esto, hermanos, es aquí. Ok, bueno, muy importante todo esto. Ahora sí vamos a entrar en algo que últimamente se está por las redes sociales ventilando, que la salvación no se pierde, que sí se pierde, otros que no se pierden. No sé si lo ha visto el hermano ahora. Entonces vamos a mirar esta parte que es muy importante, que es la fidelidad. Porque nosotros debemos de mirar por eso desde el punto de vista de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermana Mónica, hermana Mariana, Dios les bendiga. Salmo 117:2. ¿Por cuánto tiempo es la fidelidad de Dios? Hermano Noé, ¿por cuánto tiempo es la fidelidad de Dios hacia nosotros, por supuesto? Vamos a ver Salmo 117:2. A ver, hermano Francisco, lo puede leer. Hermana Mariana, ¿por cuánto tiempo es la fidelidad de Dios hacia nosotros? Sí, es una pregunta. Bueno, siga, hermano Francisco. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. La fidelidad de Dios es para siempre. Pero ahora hago la pregunta al contrario. ¿Cómo es la fidelidad del hombre hacia Dios? ¿Es para siempre o es intermitente? Intermitente, ¿cierto? Claro. Entonces aquí es donde tenemos que comenzar a comprender que de parte de Dios, Él es fiel todo el tiempo. Él es fiel a nosotros. Por eso es que el apóstol Pedro, 1 Pedro 5:10 dice, porque dice que el Dios os santifique por completo todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Dice, o sea, para que seas hallados irreprensibles en la venida del Señor. Y luego dice lo siguiente, yo sé que Él es fiel y Él que lo hará. Eso es bonito. Cuando uno entiende esto, mis amados hermanos que están en las redes sociales, cuando uno entiende esto, ya uno comprende cómo uno debe de orar. Pero si a usted lo comienzan a enseñar y que usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer, ahí es donde está el problema, porque el hombre, Jesucristo lo dice, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Entonces yo tengo que pedirle a Dios en oración para que Él haga la obra en mí. Entonces, la fidelidad de Dios es por siempre. Ahora, ¿me puede la fidelidad de Dios, hermana Mariana, esta sí es para la hermana Mariana, ¿me puede la fidelidad de Dios afligirme? ¿La fidelidad de Dios me puede afligir? Hermana, no. Hermana, ¿qué dice? No. ¿Qué dice hermano José? La fidelidad, no. ¿Qué dice hermano Noé? No puede. ¿Qué dice hermana Mariana? Hermana Mónica, no puede afligir. ¿Qué dice usted, hermano Francisco? Vamos a leer Salmo 119:75 y hay que explicar esto porque esto es bien importante. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿ya? La fidelidad de Dios me puede afligir. ¿Qué nos dice Salmo 119:150, hermano Francisco, por favor? Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Entonces, ¿cómo la fidelidad de Dios me aflige? ¿Cierto que esto es como contradictorio, cierto, hermano Ramiro? Hermana Ana y hermana Mónica, ¿cómo la fidelidad de Dios me puede afligir?
Entonces, por eso es muy bonito estos estudios bíblicos, porque ustedes van a crecer en conocimiento, pero no en el conocimiento del ser humano, sino en el conocimiento de Cristo, porque basta el discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Entonces uno dice, es imposible que la fidelidad de Dios me aflija. Aquí es donde hay que entender. Dios es fiel a sus promesas, pero sus promesas están acondicionadas ¿a qué? A la justicia y a la verdad. Cuando el receptor que somos nosotros fallamos, Él siendo fiel, su fidelidad siendo fiel a su juicio, por eso está la palabra primero juicio. Entonces, Él procede con sus juicios, porque Él es fiel a sus palabras, y dice, lo tengo que reprender y castigar. Entonces lo aflige. Pensando Él en que Él no puede fallar, porque el padre que ama a su hijo, ¿qué dice la Biblia? Eso es en lo relativo. Pero Dios en lo espiritual dice, me toca que Él aprenda la lección para que más adelante no se lleve el golpe total, no quede en las 7 copas de la ira. Entonces, sí, esa es la que pasa. Entonces, la fidelidad de Dios es directamente en sus promesas, y Él le gira a usted lo que tiene y le cumple. Pase lo que pase, le va a cumplir. Pero el día que tu fidelidad falle, entonces los justos juicios de Dios te afligen. Eso es. Ahora viene algo más importante todavía. Por eso es que hay un problema en los que dicen que la salvación nunca se pierde. No se pierde de parte de Él. Todas las cosas son de Él y no las va a perder nunca. Porque Él sí es fiel. Pero de parte del pueblo de Dios y de nosotros y del ser humano sí se puede perder. Y yo le voy a decir, y no solamente los seres humanos. El ser más cercano de Dios, que era ¿quién? El querubín protector. ¿En qué falló él? El que era querubín protector, en su fidelidad a Dios. Y entonces Dios le tocó aplicarlo primero. ¿Qué dice el versículo? Porque yo sé que sus justos juicios, ¿qué? Que tus justos juicios son, que tus juicios son justos. Ajá. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Exactamente. Entonces, mira que el que era querubín protector, nació algo en él. Y se le olvidó que antes de Dios no fue formado Dios, ni lo será después de él, pero él quería ser un Dios. Entonces, el mismo Dios le dice, hace un juicio, pero es justo, ese juicio es justo. Dice, mira, tú eras perfecto en todos tus caminos, hasta que en ti se halló ¿qué? Maldad. Y sacó fuego de él, o sea, sacó lo que es la palabra de él, y él quedó sin la verdad. Y él mismo dice, para siempre dejarás de ser ¿qué? El querubín protector. Serás espanto ahora. Y por último termina ¿en dónde? En el lago de fuego. Entonces lo mismo es Dios con su pueblo. Está Judas Iscariote recibiendo las enseñanzas igual que todos. Está Judas, y él recibe, porque él no miraba a Judas Iscariote, no, pero ¿para qué le doy si se va a perder todo? Él siempre le predicaba y oía todo, o sea, Dios es fiel. Dios es fiel. El otro le oía, pero no era fiel en practicarlo. Y por eso es que Cristo dice, solamente se perdió ¿qué? El hijo de perdición. Entonces, si él dice así, que solamente se perdió el hijo de perdición, sí, la salvación se puede perder. ¿Por falta de qué? De fidelidad. Lo de la salvación que él tiene en Dios jamás se pierde, porque él la tiene para dárnosla a nosotros, pero nosotros sí, por falta de la fidelidad se puede perder. Ahora viene, ya entendieron por qué entonces nos puede afligir esa misma fidelidad, porque él es fiel a toda su palabra. Él es fiel a su palabra, y entonces nos tiene a veces. Dice, hay un salmo que dice, no seas como el mulo o el caballo, ¿sí dice así? Si lo busca, por favor, no seas como el caballo que para poder que camine, lo tienen que poner un freno acá y dirigirlo. ¿Sí me entiendes? O sea, que lo tienen que sujetar, no seas como, sino comience a entender y a caminar usted
pensando, teniendo una mente, la de Cristo. Entonces nosotros no caminamos obligados, que ese es el bonito plan del Evangelio. Nosotros caminamos por conocimiento, que ya nos sabemos que es la verdad. Yo miro debates por un lado, debates por otro lado, todos esos debates, y hay una cantidad de, ¿cómo le digo yo?, de mentiras dentro de los debates que se la creen. Y nosotros tenemos que tener en cuenta es la verdad para todo lo que hablemos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados por el cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmos 32:9. No se acercan a ti. Entonces, nosotros no podemos llegar a ese término. En nosotros tiene que haber, hermano José, ¿qué? Entendimiento para acercarnos a Dios. Por eso dice, los entendidos comprenderán. Muchos serán, ¿qué? Limpios, emblanquecidos y purificados. ¿Pero a nivel de qué? De los entendidos. Entonces, por eso es que la oración de nosotros siempre tiene que ser como la enseñó Cristo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y mire, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en ¿dónde? En la tierra. Pero si usted va a ver el libro de Mormón, que no debía de haberlo dicho, pero para que ustedes busquen, ahí no está el Padre Nuestro como lo dice Cristo. Ahí no está mencionado venga tu reino. Y cuando dicen hágase tu voluntad, la invirtieron. Dice hágase la voluntad así en la tierra, como es en la tierra, hágase así también en el cielo. Este es un tremendo error, ¿ya? Por eso es que todo tiene un asunto que ver con la verdad. Porque no es lo mismo decir que la voluntad que está pasando aquí en la tierra llega al cielo. Lo correcto es decir que la voluntad que está en el cielo llega ¿a qué? A la tierra. Eso es lo correcto. Por eso dice cuando Satanás fue lanzado del cielo, que no se halló ya lugar para él, el mismo en Apocalipsis dice, hay de los moradores en la tierra. Pero dice, pero qué bendición de los que están en el cielo, porque ya hay paz, hay tranquilidad. Entonces aquí es como nosotros nos vamos a llevarnos más toda esta parte de que nosotros debemos de entender, tener un entendimiento para seguir a ¿quién? A Jesucristo. Y todo es conocimiento, hermano. Por eso la Biblia no se puede equivocar cuando dice clarito, dice muy clarito, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, la verdad tenemos que tener la verdad en todo lo que hablemos, aún en las cosas relativas. Voy a decir algo que no tiene que ver con la enseñanza, pero para que ustedes se den cuenta. Se habla mucho de la justicia social en los medios de comunicación y las redes sociales, que es justicia social con el comunismo y esto. Y que hay que traer una igualdad en todos. Esa igualdad que ellos proclaman no está basada en la verdad. Está basado en la mentira. Porque la igualdad que viene del punto de vista de Cristo es diferente. Lo que se puede hacer la justicia social, es lo que va a hacer Cristo. Que a cada uno le va a dar de acuerdo a qué, a su capacidad. Eso es la equidad. La igualdad sería en que todos tengamos la misma ¿qué? Oportunidad de empezar un negocio, lo que sea. Pero Cristo dice, y repartió los talentos. ¿Y a todos les dio 5 talentos? No. A cada uno según ¿qué? Su capacidad. Eso es lo que es hacer justicia. ¿Cómo le voy a dar yo 5 talentos al que recibió uno que ni siquiera pudo con el uno? Ahí es donde está la equidad. Con equidad es que se hace eso. Pero no con la envidia de quitarle al otro que se ha matado y ha hecho los 5 talentos y pasárselo al otro. Incluso la equidad hace lo siguiente. Al ese que no hizo nada con el talento que se lo quita y se lo da al que tiene más. Y entonces la gente criticaba. ¿Cómo así que al pobre que tenía uno solo le quitaron? Y ese que tiene tanto, le dio más. Y eso lo hace Cristo. Dice, por eso, el que lo poco que tiene le será ¿qué? Quitado. Y al que tiene mucho se le hará ¿qué? Más. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros valoremos las palabras de Cristo. Porque en que usted más las valore, cuando yo digo valorar, es darle el valor correcto de las palabras de Cristo. ¿Y cuál sería ese valor correcto que yo le puedo dar de las palabras de Cristo, hermano Noé?
Hermana Mónica, ¿cuál sería el valor? Practicarlas. Ese es el valor. Si yo las practico, le estoy dando el valor que realmente merece las palabras de Cristo en mi vida. Pero si yo no las practico, ¿cuánto valor le estoy dando? Y si yo las practico en un 20%, 20%. Un 40%, 40%. Pero si yo las practico, le estoy dando el valor que ellas merecen. Por eso es muy importante el conocimiento. Ahora, ¿cuánto tú amas la ley de Dios? Porque ahí dicen los juicios. ¿Cuánto nosotros amamos la ley de Dios? Porque la ley de Dios está basada en ¿qué? En la verdad. Y con la ley de Dios es que hace ¿qué? Los justos juicios. ¿Cuánto nosotros amamos eso? Porque es que amar eso intrínsecamente es estar de acuerdo con ¿qué? Con la justicia de Dios. Vamos a ver cuánto amamos la ley de Dios. Salmo 119, 97. ¿Qué nos dice? Salmo 119, 97. ¿Qué nos dice, hermano Francisco? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mire, todo el día en ella es mi meditación. ¿Cuánto yo amo tu ley? Entonces, ahí nos podemos dar qué es lo que yo más es mi meditación, ¿ya? Porque una cosa, no sé si los que están jovencitos o jovencitas, y nosotros cuando vivimos jovencitos, y nos enamorábamos, casi todo el día era pensando en la amiguita, vamos a decirlo, la novia, ¿ya? Y eso era una locura. Pero ahora vamos a la ley de Dios. ¿Cuánto yo la amo? ¿Sí me entiende? Porque de ahí depende también la base de mi fidelidad a Dios. Porque si yo no mantengo mirando las escrituras ni escudriñándolas, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, amar lo que es la ley de Dios es muy importante, o sea, el evangelio. Meditar en ello, por qué Cristo dijo esto, por qué dijo Cristo. Yo no hablo de mi propia cuenta, ¿ya? El no hablar de la propia cuenta de uno, hay que meditarlo. Porque si Cristo no habló de su propia cuenta, entonces cuando yo predique el evangelio, tampoco voy a hablar de mi propia cuenta. Porque no estoy haciendo ¿qué? Mi voluntad. Pero si yo predico el evangelio tal como me lo mandó el que es el dueño del evangelio, me lo mandó a mí, entonces yo estoy haciendo la voluntad ¿de quién? De él, del que me envió. Por eso Cristo dice eso. Ahora, ¿cuánto amas la ley? O sea, ¿cuánto amamos el evangelio? Escudriñar, escudriñar, escudriñar y sacar todo ese conocimiento y ponerlo ¿en qué? En práctica y darle el valor. Ahora, ¿cuál es el origen de la fidelidad? Porque uno dice, ¿cuál es el origen de la fidelidad? En lo relativo, ¿cuál sería el origen de la fidelidad, Mariana? Vamos a mirar. El origen, dice la obediencia. Mire, el origen de la fidelidad es la verdad. Si en una fidelidad no hay verdad, se daña todo. Es la verdad. Es la verdad. Yo obro con verdad, soy fiel. Pero si usted mete una mentira, ya se dañó la fidelidad. Y lo mismo pasa con Dios. Vamos a mirar eso en el libro de Isaías 11 y versículo 5. ¿Cuál es el origen de la fidelidad? O sea, ¿por qué yo no puedo ser fiel a Dios? Porque en mi cerebro me hace falta algunas verdades que yo tengo que saber. Y esto es muy importante, hermanos, porque estamos en el tiempo ya que se aproxima la venida de Cristo. Usted tiene que saber las verdades de Cristo. ¿Qué nos dice Isaías 11:5? Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahí está. Y su fidelidad ceñidor ¿de qué? De su cintura, pero habla de la justicia. Entonces yo tengo que ser basado en eso, en la verdad con la que se hace la ley de Cristo, la verdad absoluta, y luego con la ley que se hace los justos juicios y viene la justicia. Así nace la fidelidad a Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel no fue fiel a Dios? Porque olvidaban la verdad. Mira,
Hicieron el becerro de oro para adorarlo. ¿Se fueron por dónde? ¿Por la verdad o por la mentira? Por la mentira. Comenzaban a decir a Dios, esta comida, esta comida, yo no sé qué. Y una comida que caía del cielo con todos los nutrientes, mejor que cualquier otra comida de Egipto. Pero se fueron ¿por qué? Por la mentira. Alguien podía haber dicho, yo soy un científico y mire, esta comida está perfecta. En todo, tiene todo lo que necesita el cuerpo humano. Pero nadie dijo eso. Entonces, la verdad. Puede leer nuevamente el versículo. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad señor de su cintura. Señor, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. La verdad, con la verdad es que yo hago justicia. Con la mentira no se puede hacer justicia, hermano. No se puede hacer justicia con la mentira. Entonces, con la verdad es que hacemos la justicia. Ahora viene la siguiente. ¿Cuáles pastores o sacerdotes o los que sirven a Dios pueden guardar fidelidad a Dios? ¿Quiénes son los que pueden hacerlo? Ezequiel 48:11. Ezequiel 48:11. Vamos a mirar esa decisión. Ezequiel 48:11. Yo quiero que usted se den cuenta porque ahorita voy a mirar, a ver, cómo andan las mentes. A ver, hermana Mariana, si lo tiene, puede leerlo. Bueno. Ezequiel 48. 11, sí, puede leerlo. ¿Qué dice? Los sacerdotes santificados de los hijos de Sí. Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Entonces, viene la pregunta. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron ¿qué? Fidelidad. Pero ahora viene la pregunta, hermano Noé. ¿Cómo estos sacerdotes podían ser santificados? La verdad. ¿Y en la cita bíblica? Hermana Ana, Juan 17:17 dice, el Señor Jesucristo está haciendo la última oración, dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el santificado es el que puede ser fiel a Dios. Y ya vemos que la base de la santificación es ¿qué? La verdad de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Entonces, la única manera de que la persona llegue a ser fiel a Dios es que conozca la verdad. Ahora, eso de aquí para allá. Pero hay que conocer la verdad completa. ¿Cuál es la verdad completa? Separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Entonces, Él nos da todo este conocimiento para poder ser ¿qué? Fieles a Dios. Si yo no tengo la verdad en algo, Satanás me está engañando. La vida me puede estar engañando. Si yo no tengo la verdad en algo, me pueden hacer una jugada. Pero si yo tengo la verdad en algo, por más sofisticado que sea el engaño. Por eso es que hay un versículo, si me lo busca hermana Ana, que dice, porque tenemos las armas más poderosas para derribar todo argumento, las artimañas del error. Entonces nosotros podemos ser fieles a Dios, siempre y cuando dependiendo del mismo que creó la fidelidad. Y teniendo la verdad de quién, hermano José. De Cristo. Teniendo la verdad de Cristo. Entonces la verdad de Cristo a mí me santifica. Y los santificados son los que son ¿qué? Fieles a qué. Ahí lo dice. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc que me guardaron ¿qué? Fidelidad. No hay otra manera. No hay otra manera de ser fiel a Dios. En otras palabras, una persona que no sea santificada con la verdad, pues está en el proceso de ser fiel a Dios, pero ahí está fallando. Mire lo que nos dice Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por todo viento de realidad, por la astucia de los hombres o por las artimañas engañosas del error. Pero si pueden leer el versículo de Efesios 4:4, donde dice, Efesios 4:4, yo quiero que nosotros veamos eso, porque es muy importante en estos tiempos. Miren, en estos tiempos están saliendo tantas doctrinas, que en este tiempo quieren guardar el día sábado. Pero lo quieren guardar no al estilo del Antiguo Testamento,
En el Antiguo Testamento, en el día sábado no podían caminar más de 3 millas o 2 millas y pico. Hoy en día se montan en el carro y hacen 40 millas. Y usted guarda, sí, yo guardo el sábado. ¿Pero cuál sábado? No podían prender fuego, ni prender la cocina, ni calentar nada. Entonces aquí podemos, aquí es donde está. ¿Cuál voluntad es la que nosotros vamos a hacer? La voluntad de Dios. Y ahí es donde vienen los engaños. Porque el que habla por su propia cuenta, ¿qué? Su propia gloria busca. Entonces nosotros hablamos no por nuestra propia cuenta, sino aquel que nos dio el evangelio, hablamos con esa voluntad del que nos dio el evangelio. Entonces, ¿cuáles sacerdotes pueden guardar fidelidad a Dios? Los que son, ¿qué, hermano Ramiro? Son fieles. Los que son fieles. ¿Qué dice hermana Mariana? ¿Cuáles sacerdotes? Pues los santificados. Los santificados. ¿Cómo somos santificados, hermana Mariana? Con la palabra de Dios. Sí, pues, con la verdad de Cristo somos santificados con la verdad de Cristo. Recuerde que aquí el asunto es que separados de Él no podemos hacer ¿qué? Nada. Entonces Él nos santifica y al ser santificados podemos ser fieles a Dios. Entonces ya ustedes deben estar pensando, ¿y yo cómo voy a hacer esto? Ya deben estar ustedes pensando, me toca ¿qué? Orar y pedirle a Dios que haga esa obra, esa buena obra. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses, mire, yo estoy plenamente persuadido, o sea, doblemente convencido de que Jesucristo, que empezó la buena obra en vosotros, la terminará ¿de qué? Y mire lo bonito que dice, en el día del Señor. ¿Y por qué en el día del Señor, hermano Gilmar? La terminará, no que la empezará, ahí termina la perfección. Hermana, porque en el día del Señor es muy diferente. El día del Señor es cuando Él mande a sus ángeles con voz de trompeta a ajustar a sus escogidos desde un extremo del cielo al otro. Entonces, nuestro cuerpo corruptible será vestido ¿de qué? De incorrupción. Nuestro cuerpo mortal será vestido de inmortalidad y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí Él termina la perfección. Porque ya en ese momento dice, hecho al hombre, conforme a qué? A mi imagen y semejanza. Qué bonito todo esto. Vamos a mirar a otra pregunta que es, ¿la salvación depende de qué? A nivel directo y a nivel indirecto, porque hay que entenderlo. Porque a veces nosotros decimos, la salvación nunca se pierde. Claro que no se pierde porque el que la tiene es ¿quién? Dios. Pero depende de mi fidelidad. Porque la perdió Judas Iscariote, la perdió el que era el querubín protector, y muchos más la han perdido. Entonces aquí hay un asunto. Por eso es muy importante que nosotros no nos alejemos de las enseñanzas de Cristo. Porque aquí es donde está qué valor yo le doy a las enseñanzas de Cristo. Miremos el Salmo 40:10 y ahí entendemos que las dos van junticas, la salvación y la fidelidad. ¿Cómo nos dice Salmo 40 y versículo 10, si lo tiene la hermana o el hermano que lo haya encontrado? Un saludo a todos los hermanos, hermana Marta Martínez, Francia Uribe, Patricia Rodríguez y la hermana Victoria Karim y la hermana Miriam Medina y todos los que están conectados en las redes sociales, el hermano Johnny Mauricio también y los hermanos que están también conectados, William y Luz Marín, María Castillo Wells. Un saludo para todos ellos. ¿Puede leerlo, hermano Francisco, por favor? No encubre tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculte tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Entonces, acá, primero no hay que encubrir ¿qué? Tu justicia. No hay que encubrirla. O sea, aquí viene un asunto. Cuando nosotros leemos este versículo, tenemos que hablar de la justicia. Encubrirla es practicarla. No, o sea, si yo no encubro es porque yo la practico, pero yo puedo encubrir lo que yo hablo de la justicia con mis acciones. Aunque yo la diga y todo eso, por eso aquí es donde tenemos que entrar a jugar el papel la fe. La fe es que las palabras de Cristo que entran a mi vida no volverán a Él como, sino que harán la obra. Entonces yo tengo esa fe y se va a hacer.
Por eso es que lo bonito de Dios, es tan perfecto lo de Dios, que Dios no forma a las malas a nadie. Le puede trazar un ministerio un poquito pesado como a Pablo. Yo estaba leyendo que Pablo dice, he estado en 5, me han azotado 5 veces. Yo no sabía que 5 veces. Y ha estado en naufragios 3 veces. Y yo, wow. Y comienzas a hacer la lista. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que tener el cuidado de oír las palabras de Cristo, hermano Noé, y de comprenderlas. Si yo no las comprendo, no le saco provecho a las palabras de Cristo, créanmelo, hermanos. Y el problema es como dice, ¿y quién los enviará si Dios no los ha enviado? ¿Y quién les enseñará si no hay quien les enseñe? Aquí tiene que venir alguien y Cristo nos tiene que enseñar. Por eso es muy importante pedir a Dios para que nos alumbre los ojos del entendimiento. Hermana Mariana, yo le hice esa pregunta hace como 3 semanas, creo. ¿El entendimiento tiene ojos? Sí. Claro que sí. ¿Cómo alumbramos los ojos del entendimiento, hermana Mariana? Con la luz de Cristo. Con la luz de Cristo. Bueno, la luz de Cristo está iluminada, pero se necesita el puente para que nos ilumine a nosotros. Hermano Yelmar. Eso dice, que es Efesios 1:17. Muy bien. ¿Qué dice? Dice el apóstol Pablo a los Efesios. Mire, hermano, yo estoy orando para que el Señor, el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Entonces, para yo poder comprender las palabras de Cristo, tenemos que orar. Señor, dame ese espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En la homilética. No, eso todo. En el conocimiento de Cristo. Alguien me dice, pero hermano Henry, usted habla como mucho contra eso. Eso es bueno, pero no es para entrar a escudriñar lo que es inspirado por el Espíritu Santo. Es para la historia del Antiguo Testamento, eso es una herramienta muy buena. Pero acá dice, porque ninguna escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Y si yo uso la homilética, es interpretación privada. Pero ¿por qué ninguna escritura es de interpretación privada, hermana Mariana? Hermano Noé. Hermano Francisco. Porque los hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Porque los hombres de Dios hablaron o escribieron siendo inspirados ¿por quién? Por el mismo Dios. Por eso no puede ser interpretación privada. En otras palabras, llegó Dios y le dijo a Pablo, mire Pablo, esto es así, es una, vamos a decir como que hace una clave para una caja fuerte de dinero. Entonces le digo 30, 40, 25, tato. Entonces voy a descifrar eso. ¿Pueden colocar otro número? No, tiene que ser ese mismo. Entonces, por eso ninguna escritura es de interpretación privada. Porque fue inspirado por Dios. Entonces toca decirle, Señor, usted que inspiró a estos hombres que escribieron el Evangelio, quiero que también me dé esa clave a mí. Deme espíritu de qué? De sabiduría y de qué? Y de revelación. Ahora viene la pregunta que le hice hace 8 días al hermano José. ¿Qué es lo que permanece? ¿El pensamiento o el consejo? La palabra, del conocimiento o el consejo, ¿qué es lo que permanece? Hermana Ana. Hermano Francisco, sí lo sabe. ¿Qué permanece? Los consejos. El consejo permanece. Mis pensamientos que no estén de acuerdo. Y ahora viene la pregunta más difícil. ¿Y por qué el consejo permanece? Isaías 11:1. Los 7 espíritus de Dios. Está espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová y espíritu de poder. Puede leerlo, Isaías 11:1. Puede leerlo, hermano Gilmar. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está. Entonces, el espíritu de consejo, ¿en dónde está?
reposa en Cristo. Amén. Y si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, también en nosotros. Por eso es que permanece. Pero cualquier otro pensamiento que esté fuera de Cristo no permanece. Por eso Jesucristo se dio esa magnífica frase. Yo le digo, es la frase de oro. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Bueno, un saludo al hermano Rafael de esa, saludos desde Missouri, pastor, y a todos los hermanos, Dios los bendiga. Un saludo para todos, hermano Rafael. Muy importante, hermanos, que te entendamos la fidelidad de Dios. ¿Cómo tú puedes ser fiel a Dios? Cuando en tu mente reine la verdad de Cristo. Entonces, ya tenemos nosotros que la salvación depende directamente o indirectamente. Podamos leer nuevamente Isaías, Salmo 40:10, como nos dice, para que ustedes miren acá. Salmos 40:10 nuevamente. Muy importante toda esta enseñanza que la pongamos por obra. ¿Puede leerlo, hermano Francisco? ¿Cómo nos dice? No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Entonces, no encubrí ¿qué? Tu justicia. La justicia en el Evangelio se revela por medio de ¿qué, hermana Ana? Por la fe. Porque en el Evangelio se revela la justicia que es por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe que vivirá. No encubrí esa justicia. La practiqué. Pero además de practicarla, ahí sí después ¿qué? Publiqué. ¿Qué fue lo que publicó? La fidelidad y tu salvación. La fidelidad y Tu salvación. muy bien. En otras palabras, si yo no practico la justicia que se revela en el Evangelio por fe, yo no puedo ser fiel. Y además, si yo soy fiel, también soy ¿qué? Y la salvación. Publico. Entonces, ¿qué? Mi fidelidad a Dios y publico también mi salvación. Pero si yo ya no tengo, o sea, no tengo la justicia de Dios y no tengo lo que es la verdad de Cristo y encubro eso, no lo tengo. Entonces, no puedo ser que fiel a Dios porque no estoy en la práctica y tampoco puedo publicar que la fidelidad porque ya no soy fiel, ni tampoco puedo publicar que soy salvo. Esa es la parte clave de todo esto. Ahora, viene la siguiente pregunta y se nos ha ido el tiempo. ¿Cómo es la fidelidad de Dios hacia nosotros? Hermana Mariana, ¿cómo es la fidelidad de Dios hacia nosotros? Para siempre. Para siempre. Pero tenemos un detallito. Porque aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros pensamos que es todo color de rosas. Siempre y cuando yo practique el Evangelio es color de rosas. Pero si yo no practico el Evangelio, por eso es que hay un versículo que dice, horrenda cosa es caer en ¿qué? Y porque es horrenda cosa, para mí es lo más hermoso, pero ¿por qué es horrenda? Para los que se han devuelto. Para los que se han vuelto atrás. Horrenda cosa es caer en manos de Dios, para los que se han vuelto atrás. Pero para mí, para ustedes, todo es que hermoso estar en las manos de Dios. Porque ¿qué dice? Aquí los tengo en mi mano y nadie me los arrebatará. Pero si usted no es fiel a Dios, ¿qué sucede? Se sale de la mano de Dios, hombre. Eso es lo que pasa. Oseas 2, 19 y 20. Vamos a mirar. Oseas 2, 19 y 20. Daniel, Oseas 2, 19 y 20. ¿Cómo es la fidelidad de Dios hacia nosotros? 2, 19 y 20. ¿Qué dice? Y desposaré, 2, 19. ¿Cómo dice, hermano Gilmar? Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Aquí viene. ¿Cómo es la fidelidad de Dios hacia nosotros? Es algo muy bonito. Porque aquí es donde se reconoce que lo que yo soy se lo debo a quién. Lo que tú eres se lo debe a quién. A Dios. Por ahí alguien y sacó una canción muy bonita. Todo lo que soy se lo debo a quién. A Dios. Todo. Y eso es cómo es la fidelidad de Dios hacia nosotros. Es tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros que Él es el que hace la obra en nosotros para que nosotros seamos ¿qué? Fieles a Él. Pero eso no quiere decir que anula tu libre albedrío.
Porque eso hizo Dios ¿con quién? Con Judas Iscariote. Y hizo Dios también ¿con quién? Con el que era teoría protector, y los dos se perdieron. Aquí es donde viene el asunto. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo ¿en qué? Escúcheme bien, en justicia. Pero la justicia está basada en la verdad. Y la justicia, cuando alguien es castigado por la justicia, es porque hizo lo bueno o lo malo. Lo malo. Entonces, el que está haciendo lo malo ya mira la justicia que no es buena porque le está dando... Pero el que hace lo bueno mira la justicia y dice que es bueno. Pero la justicia es buena en todo aspecto. Y mire lo que dice, juicio, benignidad, y aquí aparece la palabrita milagrosa, misericordia, que esa es la que se revela en la justicia del Evangelio, con misericordia y con compasión. En el Antiguo Testamento no había eso. A la mujer adúltera la mataban apedreada, a la bruja la quemaban. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, no había eso. Por eso es que Juan 1.17, ¿qué nos dice? Por medio, sí, Juan 1.17. Ahora no es Efesios 1.17, no, Juan 1.17 dice, la verdad, dice, la ley vino por Moisés, pero la verdad y la gracia por Jesús fue ¿qué? Dada. Dada. Vamos a mirar Juan 1.17 para que queden convencidos de una vez. ¿Qué nos dice, hermano? Léalo, hermano Gilmar. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí está claro. Por eso es que yo tengo que estar por el lado de Cristo. Ahora, ¿la ley es mal? No. Todo lo que hicieron en la ley, que eso estuvo de acuerdo a ese tiempo y todo estuvo bien. Pero ahora nosotros que amamos la ley de Cristo, indirectamente cumplimos ¿qué? Esa ley. Porque hay un mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a quién. Y si tú amas a tu prójimo, no va a matarlo. Si tú amas a tu prójimo, no va a robarle. Si tú amas a tu prójimo, no le quitas la mujer. Si tú amas a tu prójimo, ¿qué más dice? No matarás, no robarás, no hurtarás. Si tú amas a tu prójimo, los primeros 5 mandamientos o 4 mandamientos de la tabla de Moisés es con referencia a amar a Dios. Y la otra con referencia a amar a ¿qué? A su prójimo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros, al cumplir los mandamientos de Cristo, también estamos cumpliendo ¿qué? La ley. Por eso dice lo siguiente, dice, porque los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas que dice hermana Mariana, ¿no hay qué? No hay ley. No hay ley. ¿Y por qué no hay ley? Uno dice, no, pero no hay ley. Ley para ejecutar. Porque es que todos esos frutos cumplen la ley. Una cosa es cumplir y otra cosa es ejecutar. De esa manera no hay ley para mí. ¿Para qué? Para que me la apliquen, para que me castiguen, porque yo estoy haciendo todo lo bueno. Pero el que no hace esa ley, el que no tiene esos frutos, pues hace algo malo y la ley entonces la ejecuta. ¿Saben la diferencia entre cumplir la ley y ejecutar la ley? Es una diferencia grande. Nosotros no ejecutamos la ley del Antiguo Testamento, pero sí la cumplimos. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Y uno dice, bueno, ¿y cómo así que la cumplió? Claro, él la cumplió. Por eso es que Pablo dice después, en Colosenses, nadie juzgue, ni en comida, ni en bebida, ni en días de reposo, ni en días de fiesta. Claro, tengo que aclarar, día de fiesta de las fiestas solemnes en el pueblo de Israel, no las fiestas de ahora. En la fiesta de la Hanukkah, Yom Kippur, ¿qué más? Rosh Hashanah, todas las que hay, la fiesta de Purim, que salió cuando en Esther. Entonces, estoy en esto, nadie juzgue en eso, porque eso era sombra de lo que había de venir. ¿Cuándo hay sombra? Cuando hay un cuerpo. El cuerpo produce esa sombra. Pero dice, todo eso era sombra, pero ahora, ¿qué dice?
Búsqueme Colosenses 1:16 o 1:17. Nadie juzgue en comida, ni en bebida, ni en día de fiesta, ni en luna llena, la cual es sombra de lo que ha de venir. Y el cuerpo es ¿quién? Jesucristo. Entonces yo ya me salgo de la sombra y me meto con Cristo y indirectamente estoy cumpliendo, no estoy ejecutando, estoy cumpliendo que todo eso en Cristo. En Cristo tengo yo la luz, que eso sería Hanikam. En Cristo tengo yo el agua de vida. En Cristo tengo todas esas fiestas. Era sobra, pero ahora todas las tengo en Cristo. Ya tengo todo. La Pascua, ahora, ¿quién es la Pascua? Celebremos la Pascua verdadera, con panes sin levadura, con un evangelio puro, limpio. Ese es el pan sin levadura. ¿Cuál es el Cordero? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo un profeta de los más grandes del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo nos dice Colosenses 1? Está 18 que dice, Sí. y él es la cabeza del cuerpo. Pero creo que es Corintios 12:2. Colosenses 1:10, léalo, hermana. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Ah, entonces 2:16. Nadie juzgue en comida ni en bebida. Colosenses 2:16, puede leerlo, hermano Gilmar. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo que da esa sombra es Cristo. Yo ya estoy en el cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Yo estoy ya en todo. No tengo ya que seguir celebrando Rosh Hashanah ni Yom Kippur ni nada de eso, porque estoy en Cristo, que es el que produce la sombra de todo eso. He entrado, he dejado la sombra y me he metido en lo real. Ahora, por eso es que, ¿cómo es la fidelidad de Dios hacia nosotros? En Oseas dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia. Esa es la fidelidad de Dios. Pero si yo me salgo de la justicia a mí ¿qué? Me va a reprender. Va a afligir. Me va a afligir. Exactamente, me va a afligir. Entonces, aquí es donde entra una cantidad de cosas. Juicio, benignidad y misericordia. ¿Por qué entra ya la misericordia y la benignidad? Porque Dios ha empezado una obra en nosotros. Por eso cuando el apóstol Pedro recibe las llaves, yo pienso que era un orgullo muy grande para él, lo digo de mi parte, que no debo decirlo, pero yo pienso que miraba a los otros y a mí me dio las llaves. A eso es mucha confianza ya. Sí, porque si el hermano, ¿qué le digo? El hermano Gilmar me da las llaves del apartamento, es porque él tiene confianza en mí. Pero Pedro le falla al Señor. ¿Y qué? Cuando salió y lloró amargamente, ¿estaba happy o estaba afligido? Dígame, hermana. Afligido. Exactamente. Lo afligió. Lo que era en ese momento para él estar happy, lo pone afligido porque le falló la fidelidad a él, no a Cristo, a él. Yo quiero que entiendan eso, hermanos, porque si ustedes entienden eso, tienen asegurado un poco de cosas. Por su bien. Claro, cuando él se aflige, lo que le producía gozo a él antes, ahora está triste. Porque la fidelidad de él falló a la fidelidad de ¿quién? De Cristo. Y la fidelidad de Cristo estuvo permanente, nunca falló. Pedro, usted me dice que, Señor, yo te soy fiel. No te voy a negar, hasta mi vida la doy. Pedro, tengo que decirte algo. Yo ya miré tu vida. Ya miré que tienes un deseo grande de serme fiel, pero es que usted tiene que entender que la fidelidad tuya nace por el conocimiento que yo te doy. Y Pedro, y entonces, antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante, perdón, usted me habrá negado 3 veces. No, Señor. Y Cristo, que conoce los corazones, me va a negar. Y los apóstoles también dijeron, no te y todos se perdieron a la hora de la pelea y todo, nadie salió. Y le preguntan al apóstol Pedro, ¿usted también era uno de ellos? Dice, yo jamás, ni lo conozco.
Y en eso Cristo lo voltea a mirar y canta el gallo. Ya lo había negado 3 veces. Sale, dice que lloró amargamente. Entonces, lo que era para él estar happy, gozoso, se convirtió en una ¿qué? Una aflicción de espíritu por la infidelidad del apóstol Pedro. En ese aspecto. Ya después, cuando recibió al Espíritu Santo, esa otra cosa. No, ahora sí entiendo, ahora sí estoy fuerte. Por eso dice, fortaleceos ¿qué? En el Señor. ¿En qué más? En el poder de su fuerza. ¿En el poder o en el espíritu de su fuerza? En el poder de su fuerza. ¿Y de dónde viene el poder, hermano Francisco? Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fuera de eso tenemos doble poder. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio porque es ¿qué? Poder de Dios. Entonces, aquí es donde está el asunto. Entonces, ¿cómo yo puedo ser fiel a Dios? Porque Él pone en mí todas esas herramientas, todo ese conocimiento y entramos en ese conocimiento de Dios. ¿Puede la incredulidad del hombre anular o hacer nula la fidelidad de Dios? ¿Qué dice hermana Mariana? ¿Qué dice hermano Francisco? Hay 2 preguntas. Quiero aclarar la pregunta. ¿Puede la incredulidad del hombre anular o hacer nula la fidelidad de Dios? No. ¿Qué dice? Pues sí, No. Esta pregunta hay que entenderla porque está lo relativo y está lo absoluto. En lo absoluto, no. En lo relativo, sí. Vamos a mirar Romanos 3:3. Romanos 3:3. Esto es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, hermano, porque es bien importante todo esto. Mire lo que nos dice desde el versículo 1 que dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. ¿Ya? No la hace. O sea, a Dios, por eso es que dice que sus dones son ¿qué? Irrevocables. Entonces, todo lo que haga el hombre no hace nula la fidelidad de Dios en lo que. Absoluto. Pero si yo llego y le fallo a él, en ese momento, la fidelidad de Dios que me era para darme alegría, me produce a mí ¿qué? Aflicción. Entonces dice esto, de ninguna manera, antes bien Dios sea veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y venzas cuando fueres ¿qué? Juzgado. Es el Salmo 116 y versículo 11, que sería una profecía también. Sería una profecía también, para que seas justificado en tus palabras. Yo soy justificado en la verdad de Cristo. Hermano, eso es. ¿Cómo soy justificado? Cuando la ausencia de la mentira es total. Hago la pregunta. Y yo me iría por las regiones de Colombia. ¿Ya? ¿Quiénes hablan más mentira? Pero uno ya, no vayan a mencionar el lugar, pero uno sabe quiénes hablan más mentira. ¿Sí o no? Y de pronto el hermano se manda a bautizar y es de esa región y le queda unas mentiritas. Entonces, aquí es donde dice, de ninguna manera, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que sea justificado en tus palabras. ¿Cómo Dios nos santifica? ¿A través de qué? De la verdad. ¿Y cómo Dios nos justifica? Por la fe. Siendo justificados, pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa justificados? La justicia, cuando yo la creo, en mí produce una tranquilidad total. Porque en este momento yo soy justificado, soy declarado justo. Entonces, en mi mente hay una paz y tengo libertad con Dios. Vamos a ir a Romanos 5.1, ahí mismo, para que ustedes miren. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios.
Por eso el apóstol Pedro no podía tener paz en ese momento con relación a eso que estaba pasando. ¿Usted cree que el apóstol Pedro tenía paz en ese momento, hermano Francisco? Si estaba llorando amargamente. Pero luego que él entiende que era algo que le tenía que acontecer y le pide perdón a Dios, por eso es que el Padre Nuestro, mire lo que dice: Padre, perdónanos. Y nos está enseñando a orar ¿quién? Dios. Perdónanos, pero hay una condición, hermana Mariana. ¿Cuál es la condición? Como también yo perdono a quienes, A los que me deben. a los que me ofenden. Esa es la condición. Porque si no, no funciona. Padre, perdóname como yo también perdono a los que. A mis deudos. Y hay un versículo que dice, hermana Ana, si lo encuentra, dice: así como Cristo perdonó a vosotros, usted también haga lo mismo, perdónese en todo. Entonces, todo esto conlleva a las cosas. Por eso es que Jesucristo dice en Lucas 6:37, dice: perdonad y seréis perdonados. No juzguéis para no ser juzgados. No condenéis para no ser condenados. Y remata diciendo: perdonen y serán ¿qué? Perdonados. Y nosotros tenemos que tener ese parecer de Cristo. Asimismo, dice: como hubo este sentir en Cristo, haya también en vosotros el mismo sentir. Aquí es donde tenemos nosotros que entender la palabra de Dios. Ahora viene la parte ya final. Entonces, aquí tenemos en Colosenses 3:13, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también haced lo que vosotros. Bien importante esto, porque esta es la parte clave para que usted no sea ¿qué? Juzgado y condenado. Mire lo que dice la bienaventurados los misericordiosos, Colosenses 3:13, ¿cierto? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué, hermana Mariana? Hermano Noé. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿puede la incredulidad del hombre anular o hacer nula la fidelidad de Dios? No, bajo ninguna circunstancia, pero sí puede traerle la aflicción. ¿Oyó? Ahora, ¿puede ahora nuestra fidelidad a Cristo ser afectada o extraviada? ¿Puede nuestra fidelidad a Cristo puede ser extraviada o afectada? ¿Qué dice hermano Noé? O sea, usted es fiel a Dios, pero puede ser extraviada o afectada por algo. O sea, no la fidelidad de Dios, No, la de nosotros. la de nosotros a Él. Nosotros la hacemos del mundo. Claro, vamos a ver 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Estamos hablando de la fidelidad, porque esto es bien importante, hermanos, que estamos en el último momento, como dice, estamos en un camino tan maravilloso, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y vamos a hacer como un esfuerzo más para que nuestra mente, bueno, a hacer lo que dice Pablo en Corintios 2:16, que dice: mas ahora nosotros tenemos ¿cuál mente? La de Cristo. ¿Qué nos dice 2 Corintios 11:3, hermano Francisco? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí está. Vuestros sentidos. Dígame cuáles son los 5 sentidos, hermana Mariana. El gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído. Y el oído. Muy bien. Entonces nosotros tenemos 5 posibilidades por las cuales puede venir Satanás y nos manda un mensajito. Y entonces nos puede ¿qué? Nos puede engañar. Mire lo que dice: pero me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús, eso le dice Pablo a los Corintios, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ustedes lo toleran. Bien toleráis. Y pienso que nada hemos sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues
Aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, dice Pablo. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fuiseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios De balde. de balde. De ahí aparece algo que decía, por lo menos, qué es lo que nosotros vamos a pedirle a Dios, lo que decía el hermano Guillermo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. ¿Los 5 sentidos pueden ser engañados? Sí. Incluso pueden ser engañados relativamente y también en el aspecto de que nos vienen predicando como si fuera un evangelio real y no es 100% real. Entonces, esto sí es como algo, una pregunta para sacar todo ese asunto que hay en las redes sociales, que la salvación nunca se pierde. Entonces, ¿quién es salvo? ¿Por la fidelidad de Dios o por su fidelidad personal a Dios? ¿A lo que nos entrega Dios con su fidelidad o qué? Esto hay que saberlo explicar. Dice, porque toda nuestra competencia, si me lo busca hermana Ana, porque toda nuestra competencia proviene de quién, hermana Mariana, o sea, nuestra capacidad, porque toda nuestra competencia, ser competentes en todo, proviene de quién, hermana Ana, de Dios. Dice, y mire lo que dice, hermanos, para que nadie se jacte en su presencia, que yo sí lo hice. Cuando lleguemos ante Dios, porque toda nuestra competencia depende de Dios, competencia. Entonces, cuando llegamos allá, nadie va a sacar pecho delante de Cristo y decir, Señor, usted me predicó el evangelio y yo sí pude guardarlo. Y Dios va a decir, hermano Noé, yo soy el que produzco en vosotros el querer y el hacer por la buena voluntad de Él. Para que nadie se jacte en su presencia. Porque donde yo lo hiciera sería ¿qué? Mi ego. Pero si Cristo lo hace en mí, ya no soy yo, sino Cristo, que en mí Él hace ¿qué? Las obras. Hay otro versículo que dice así. Ahora, ¿quién es nuestro juez? Sabemos que es Dios. Y Él es el que determina todo. Libro de Isaías 33, 22, mientras la hermana encuentra ese versículo. Libro de Isaías 33, 22 y terminamos la enseñanza. ¿Qué nos dice? Sí. 33. 33, 22. ¿Qué nos dice hermano Yelmar? Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Mire, Él mismo nos salvará. Pero Él a nosotros nos salva con justicia, no con alcahuetería. Él te endereza, como sea te va a enderezar. Una vez le dice, yo no sé si fue a cuál profeta, si fue a Isaías o Jeremías o ese, no me acuerdo. Dice, váyase a la casa del alfarero y obsérvelo. Y el alfarero estaba haciendo una vasija y ya iba a terminar cuando ¡pum!, se dañó. Entonces vuelve y amasa esa misma masa y comienza a hacer otra. Y le dice, así es Israel en mis manos. ¿Acaso no puedo hacer de ustedes una nueva vasija? Y hay un coro que dice, ¿cómo es que dice? El alfarero vio un vaso, ¿cierto? Que se había roto. ¿Y qué más sigue? Y el alfarero vio un vaso que se había roto y quedó en muchos pedazos. Pero Dios, tomando los pedazos, ¿qué hizo? Un vaso nuevo. Y eso está en el libro de Isaías también. Pero mire el versículo acá. ¿Quién es nuestro juez? Puede leerlo nuevamente para que ustedes recuerden este versículo. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. Entonces, hermano, aquí hay que saber orar. Hay que pedirle al que es el juez, el que nos legisla, a decirle, Señor, hágase siempre tu voluntad en mí y qué, y no la mía. Lo dijo Cristo. Y ahora
En 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos suficientes. 2 Corintios 3:5, mire lo que dice. No que seamos suficientes. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? De Dios. De Dios, el cual así nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque sus palabras son ¿qué? Espíritu y vida, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, después de todo el mensaje, usted y yo dependemos de ¿quién? De Dios. Y Santiago dice, mire, hay unos vasos de honra y hay unos vasos de ¿qué? De deshonra. Pero hay un pequeño detallito que es tu fidelidad. Y la fidelidad, ¿cuál es el origen de la fidelidad en nosotros? La verdad. La verdad. No permita ninguna mentira, que Satanás es el padre de la mentira, que vaya a engañar tus 5 sentidos o uno de tus sentidos con la mentira. Porque en ese momento que entra la mentira en tu vida, esa va a producir la infidelidad a Dios. Apocalipsis, para que ustedes miren. Apocalipsis, libro de Apocalipsis capítulo 14, creo que es 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Cuando habla de esto, no está hablando de lo relativo, sino de que usted no va a seguir una corriente de una denominación cristiana, sino, Apocalipsis 14:4, sino que usted va a seguir es la mentalidad y el pensamiento de ¿quién? De Cristo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya, que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas y en sus vidas no fue hallada ¿qué? Mentira. Por eso eran fieles a Dios. Y estos son los sellados, los 144,000. No fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos son los 144,000 sellados de toda la tierra. Pero hay otros 144,000 sellados de Israel, que son 7,000 por cada tribu. La importancia de tener la verdad de ¿quién? De Cristo. A mí me predican lo que me quieran predicar, pero yo me quedo con la verdad de Cristo. Y espero que ustedes, hermanos, se queden con la verdad de Cristo. Estén en la iglesia donde estén, amen a sus hermanos, amen a sus pastores. Pero quédate con la verdad de ¿quién? De Cristo. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y estoy plenamente seguro, Señor, que tu palabra no volverá vacía, sino que hará la obra que se le ha mandado hacer en cada corazón. Gracias, Señor, porque por esa palabra entiendo yo por fe que fue constituido el universo por tu palabra. Señor, el universo es tan grande que todavía no lo han podido descubrir todo. Y Señor, si tú por tu palabra hiciste todo el universo, sé que puedes hacer algo muy grande en nuestras vidas, en la vida de los hermanos y en mi vida. Señor, no me queda más que restar, Señor, que orar y pedirte a ti, oh Dios, por mis hermanos y por mi vida. Señor, esa maravillosa obra que empezó en nuestras vidas, Señor, estoy totalmente convencido que tú la terminarás de perfeccionar en el día del Señor, porque tú eres fiel y sé que tú lo harás. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da cada día. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da, que son espíritu y son vida a nuestro espíritu. Señor, hágase tu voluntad. Y aquella frase que dijiste en Génesis, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, que esa palabra se cumpla en la vida de cada hermano, de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, de todos nosotros, Señor. Haznos conforme a tu imagen y semejanza para tener la mente de Cristo. Pensar como tú piensas, mirar como tú miras, hablar como tú hablas, oír como tú oyes, caminar como tú caminas, Señor. Señor, enséñanos
enséñanos a hacer tu voluntad, porque el hacer tu voluntad, oh Dios, nos ha agradado. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, un abrazo para todos. Hermano Johnny Mauricio, Dios te bendiga grandemente. Para los hermanos en las redes sociales también, Dios les bendiga. Rafael Daiza, Dios te bendiga. Hermano César Giraldo, bendiciones, mi hermano, desde Colombia. Francia Uribe, Julián Máster, Victoria Karim, Dios te bendiga grandemente. Y los espero el martes o el próximo. Nelly Reyes, Mauro Arcadio Monroy, Elsa Barranco, Dios te bendiga, hermana Elsa. Los recuerdo a ustedes. Brian, el hermano, Henry Gilbert también. Patricia Rodríguez. Y los hermanos que mirarán desde Fireo en YouTube, Dios les bendiga grandemente. Amén.